esto está grabando, chicos, cualquier cosa, ¿ya? Y se viene nuestra pizarra. Perfecto. Ya, chicos, entonces quiero que vean forma en cómo se trabaja lo que es fuerza eléctrica, pero ahora cuando hay inclinación. Este va a ser el modelo maestro, chiquillos, que les va a ayudar muchísimo, ¿ya? Muchísimo, muchísimo. Eh, ya. Entonces vamos a partir aquí, seguimos con lo que es fuerza eléctrica, esto lo paso solamente haciendo ejercicios, ¿ya? De lo contrario ya estaríamos avanzando en otra cosa. Y esa fuerza eléctrica, recuerden que lo pusimos ahí en forma vectorial como la constante eléctrica, primera carga por la segunda carga en valor absoluto, dividido en la distancia en la que están separadas esas dos cargas, ¿ya? Y acá me sale un R tongo para decirme que es un vector, o sea, que tiene un versor asociado, y J tongo o un cartesiano donde se descomponen componentes en X y en Y, pero ese R tongo o R casita, ¿cierto? No tienen que considerarlo para nada, o sea, no les ayuda en nada, no les aporta en nada. Lo único que les dice es que esto es un vector nomás, o sea, que esto va a tener que tener una orientación en el eje X, Y o en ambos, ¿ya? No me voy a meter con el eje Z para nada, ¿ya? No nos vamos a meter para nada con el eje Z en lo que es cosa eléctrica, eso sí, el magnetismo va a tener que estar ahí, ¿ya? Entonces, un ejercicio que se visualiza de forma gráfica, chiquillos, sería el siguiente. Aquí vamos a suponer que tenemos una carga, 1, de 8 microcoulomb, no sé si estoy repitiendo los números, como otras cosas la improviso, y aquí vamos a tener otro elemento, ¿ya? Que va a ser otra carga, que va a ser el Q2 de menos 6 microcoulomb, ¿ya? Acá les tengo que dar también algunas coordenadas o algunos datos para que puedan ver la inclinación, ¿ya? Por ahora lo vamos a hacer así. Ahí, ahí, ahí. Vamos a decir que este tiene, voy a inventar nomás, no, a ver, 5 creo que lo repetí en otro, así que este tiene 6 metros y este tiene 8 metros. Ya por ahora no vamos a tirarnos con lo que es la conversión. Entonces ahí tienen los dos tipos de fuerzas. ¿Se dan cuenta? Pero ahora va a haber un pequeño detalle en comparación con antes, que cuando ustedes vean y visualicen el vector de fuerza, esto les va a quedar con inclinación. Y eso me va a alargar tremendamente el ejercicio, entonces tienen que ser súper ordenados en cómo van a usar los pasos, chiquillos, ¿ya? Eso. Entonces, ahí tenemos que tenemos una carga Q1, una carga Q2, veo más o menos cómo está la distribución en el espacio, mediante, le estoy dando los catetos de un triángulo rectángulo, ¿cierto? Y la pregunta sería calcular la fuerza eléctrica sobre o en Q2. Vamos a ponerlo ahí. O le pueden poner, por ejemplo, la fuerza eléctrica que la carga 1 genera en Q2, la carga que está aplicándose sobre Q2, la carga que está sobre Q2, etcétera. Hay muchas formas de expresar lo mismo, ¿ya? Pero principalmente es calcular la fuerza que está generando o se está provocando en esta carga 2, ¿ya? Bien. Primera pregunta, chiquillos. Muy sencillo que escuche, es la pregunta más importante de todos. ¿Se entiende lo que está pasando y lo que está preguntándose, chiquillos? ¿Lo que se está preguntando? Esa es la pregunta por lejos más importante. Perfecto.
Perfecto. Sí, y si llegamos hasta la ley de acción de fuerzas, porque vimos acción de reacción. Entonces, aquí, ustedes van a tener que esto ahora lo tengo que visualizar. ¿Ya? ¿Cómo sería la fuerza eléctrica sobre Q2? O sea, va a ser la fuerza, el vector de fuerza que sale de la carga Q2. Entonces aquí le vamos a poner que sería la distancia entre Q1 y Q2. ¿Cuál tendría que ser? Tendría que ser simplemente la línea recta que conecta las dos cargas, ¿cierto? Este sería el R1, 2, ¿ya? O la distancia que está entre las cargas 1 y 2. Ahora, la pregunta es, en esta carga 2, o en la carga 1, o en las cargas, mejor dicho, ¿qué tipo de fuerza se genera? ¿Se acuerdan que vimos eso? ¿Qué tipo de fuerza se genera entre la carga 1 y la carga 2? Muy importante eso, porque lo primero, ya, de atracción. Perfecto, Bastián y José. ¿Ya? O sea, entiendo que se atraen. ¿Por qué? Porque tienen signos distintos. La carga 1 es positivo y la carga 2 es negativo. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Significa que la dirección de la fuerza que va a salir de la carga 2 va a apuntar hacia la otra carga que sería la carga 1. Como se atraen, la carga 2 quiere ir hacia la carga 1, por lo tanto su fuerza y su orientación va a ir hacia la otra carga. ¿Ya? Esto sería, según el Serway, la fuerza que la carga 1 provoca en la carga 2, ¿ya? Y ahí tendríamos ese vector de ahí, ¿ya? Y a su vez tendríamos que la carga 1 experimentaría una fuerza que va en dirección hacia la carga 2, ¿cierto? Y eso está diciéndome que es la ley de atracción entre cargas distintas, ¿ya? Así que ahí se cumple. Pero vamos a lo que nos preguntan. Nos preguntan solamente por la fuerza que viene de la carga 2, ¿ya? Entonces, en ese contexto, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos que hacer hartos trabajitos previos. Miren, primero todo, esto es bien universal, así que pongan mucha atención a la secuencia, ¿ya? Fuerza eléctrica sobre o generada en Q2. En este caso, yo la llamé F12, ¿ya? Solamente porque tengo mucha referencia con el servo, y ustedes le pueden llamar F1, F2, FA, FB, da exactamente igual. Le voy a preguntar más que nada de la carga, de dónde salen esas fuerzas, ¿ya? Y lo primero, chiquillos, es calcular el módulo, ¿ya? El módulo, el valor absoluto de esas fuerzas. O sea, estamos hablando de que va a ser la fuerza entre la carga 1 y 2, o mejor dicho, que la carga 1 genera la carga 2. Nótese que la fuerza la puse sin flechitas, haciendo referencia a que es el valor absoluto, y va a ser la constante eléctrica por la carga 1 por la carga 2, da lo mismo el orden que coloquen estos valores absolutos, es una multiplicación, así que es totalmente conmutativo, y todo esto dividido por la distancia entre 1 y 2, ¿cierto? ¿Qué tendríamos acá? Tendríamos el valor de la constante, perfecto, el valor de las cargas, lo están dando, es explícito, pero me falta el valor que está de la distancia que está separando entre la carga 1 y la carga 2, ¿cierto? La que están viendo aquí, carga 1 y carga 2. Entonces la pregunta es, chiquillos, ¿cómo vamos a calcular esa distancia que se está separando la carga 1 y la carga 2, ya que en este caso no la están dando de forma explícita? ¿Qué se le ocurre aquí? Yo sé que les va a ir venir las ideas como avión, ¿ya? Pero ¿qué se les ocurre ahí hacer? Exacto, es la palabra precisa, chiquillos. Es Pitágoras, ¿ya? Porque aquí está inserto de triángulo rectángulo y el radio, generalmente como tienen que calcular una distancia entre dos cargas, básicamente es la hipotenusa, por lo tanto van a aplicar Pitágoras. Perfecto. Entonces, de Pitágoras se va muy fácil, que es la regla por 5, pero amplificada por 2. Entonces, acá tenemos que el radio entre la carga A y B va a ser la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado, y a todo eso suma
En realidad es lo mismo el orden que lo coloco, ¿ya? La cosa es que quiero que vean que tienen que poner componente horizontal y la componente vertical al cuadrado, sumarlas y después aplicar en la raíz, ¿ya? Entonces, aplicando un poquito a lo que estamos viendo, tendríamos el R12, que va a ser la componente en X. En este caso, la componente en X vale 6 metros, ¿cierto? Al tiro veo el chat, chicos. Más la componente en Y, que vale 8 metros al cuadrado, ¿ya? Y eso simplemente nos va a dar el valor de 10 metros. Ese es sería un primer cálculo simple. ¿Ya? Déjenme ver. Se les pegó, chiquillos. Ya, puede ser porque mi conexión está guateando un poquito, pero se ha portado bien mi conexión. Debe ser el servidor de la universidad. Bueno, típico echándole la culpa. A veces también a mí también se me cae y me avisa, así que no la vamos a echar siempre. Ya, díganme si se perdió algo o algo de nuevo nomás, simplemente. ¿Ya? Para tirarme la segura. Ya, lo que habíamos dicho. Ya, perfecto. Entonces, lo explico nuevamente. Me imagino que debe haber sido desde acá. ¿Ya? Tengo que calcular primero el módulo de la fuerza que se genera entre la carga 1 y la carga 2, concretamente para calcular la fuerza que se genera sobre la carga 2, ¿ya? Provocada por la carga 1. Entonces, aquí ¿qué tienen? Tienen que dentro del dato que están viendo acá, le están diciendo el Q1, que es 8 microcoulomb, o sea, sería 8 por 10 a la menos 6. Dicen que el Q2 va a ser menos 6, que va a ser menos 6 por 10 a la menos 6. Ya, hasta la cuestión parece funcionando mal. Ya, chiquillos, es mi conexión. A mí me dice que tengo mala conexión. Les ha portado bien en todo momento. Pucha, qué lata, que perdía tiempo, chicos. Ya, voy a cargar la sección de nuevo. ¿Ya? Ya, ahí salió, chiquillos. ¿Todos me escuchan? ¿Todos la ven, la pantalla? ¿Me escuchan y ven la pantalla? Ya, perfecto. Esperemos que se siga portando bien ahora esto. Entonces, me preguntan aquí la fuerza entre las dos cargas, ¿cierto? Me dicen que la carga 1, 8 micros, sea 8 por 10 elevado a menos 6, y la carga 2 vale menos 6 por 10 elevado a menos 6. ¿Ya? Entonces, aquí tendríamos que tener el valor de las dos cargas. Está listo para calcular el módulo. La constante eléctrica es una constante que siempre va a ser igual, ¿cierto? Y el radio entre la carga 1 y 2 no está, digamos, en forma explícita. ¿Ya? Y para calcular ese radio, me lo dijeron, tendríamos que aplicar Pitágoras, ¿cierto? Usando los catetos de aquí. Principalmente los catetos describen a lo que es una la componente en X y la otra la componente en Y, más que nada es el largo, ¿ya? De ese cateto. Entonces aquí la componente en X sería esta componente horizontal de 6 y la componente en Y sería la componente vertical que vale 8. ¿Ya? Entonces aquí les va a quedar que esta razón, o este radio, perdón, esta distancia va a ser de 10 metros. Entonces ahí tendríamos el resultado, ¿cierto? El primer cateto es 6, el segundo es 8 y luego eso les va a dar 10 metros. Entonces ahora sí podemos calcular el módulo. ¿El módulo cuál va a ser en este caso? F12 va a ser 9 por 10 elevado a 9, ¿ya? Eh, 8 y menos 6 sería 8 por 10 a la menos 6 por menos 6
por 10 a la menos 6, y todo esto dividido en la distancia que separa ambas cargas, que sería 10 al cuadrado, ¿ya? Entonces acá el módulo nos va a dar F12. Vayan poniéndole a la calculadora, chiquillos, para que vayan en cierta forma practicando, ¿ya? Cómo ingresan los dedos. Chiquillos, ¿dónde se me quedó la calculadora? Me había caído. Espérenme un segundo, no puede ser que tenga una pana tan absurda. Chicos, esperen un poquito, estoy buscándola, si la tengo siempre acá. Ya, ahí estaba, está debajo de un teclado. Ya. Vayan haciéndolo porque a veces hay pequeños errores por cómo se ingresan los datos, ¿ya? Entonces quiero que practiquen eso para que no lleguen en ningún momento y se equivoquen en la soledad, ¿ya? A mí me dio, no sé cuánto es, a mí me dio 4,32 por 10 elevado a menos 3. ¿Es eso correcto, chiquillos? ¿A alguien le dio eso? Me dio así justito. ¿Ya? Eso es newtons y eso vendría a ser lo que es el módulo. Perfecto, chicos. Muy bien. Entonces, ahora eso estaba lindo cuando tenía el vector horizontal o vertical. ¿Se acuerdan? Yo decía, ya, apunta a la izquierda y va a ser el menos este módulo y según el J versor. ¿Qué es lo que pasa aquí, chiquillos? Lo que ocurre aquí es que esto está con inclinación. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué pasa cuando tengo un vector con inclinación? ¿Qué es lo que hacíamos en el diagrama de cuerpo libre cuando teníamos un vector con inclinación? Tanto les gustaba, por cierto. ¿Qué es lo que había que hacer? Díganme, a ver cómo está la memoria, cómo está. Trigonometría, perfecto, José. ¿Trigonometría para qué? ¿Para qué? Porque esa es la palabra clave. ¿Para qué aplicábamos la trigonometría? Para, muy bien, descomponer y separar las componentes en X y en Y. Y tenemos que hacerlo así, chiquillos, ¿ya? Tengo que decirle la dirección separando las componentes, poniéndolo como la suma inversor o como un plano cartesiano, un punto en el plano cartesiano, ¿ya? Entonces, ahora les voy a explicar cómo, chiquillos. En cierta forma, ustedes tienen que buscar de calcular un ángulo que sea colindante o que sea adyacente a lo que sería ese vector de fuerza, ¿ya? Por ejemplo, podríamos colocar, lo voy a poner con rojo, ¿ya? Podríamos colocar un ángulo dentro de la forma que se ve el triángulo, podríamos calcular un ángulo ahí. ¿Se dan cuenta? Ese ángulo teta que está ahí. Entonces, claro, necesito un ángulo que esté más o menos colindando con el ángulo o adyacente con el ángulo para poder descomponerlo. Así lo hacíamos nosotros. ¿Se acuerdan que cuando tenía el plano con inclinación, el ángulo estaba abajo en el plano, pero tenía que llevarlo a la normal con la fuerza de peso para que el ángulo quedara justo con el vector de peso y pudiera descomponerlo? Acá es lo mismo. Ahora la pregunta es, ¿cómo calculo ese ángulo? Porque antes yo decía que el ángulo de inclinación quedaba igual al ángulo de arriba, ¿cierto? Pero aquí, ese ángulo que está al lado del vector de fuerza, ¿cómo lo calcularíamos? El otro, no tanto. ¿Por qué, Claudio? Porque ese otro ángulo no tiene contacto con el vector de fuerza. Si calculo, por ejemplo, el ángulo de aquí, ese ángulo no toma contacto con la fuerza que está ahí. Pero claro, podrían, por ejemplo, calcularlo con el complemento. Por ejemplo, si me dicen que calculan este ángulo les da 30, este es 90, este tendría que ser 60. Pero en el fondo tendrían que usar el ángulo que va compartiéndose o colindando con lo que sería la fuerza. Ya puedo calcularlo aquí para llegar a cómo sería ese ángulo, ¿te das cuenta? Pero no tiene mucho sentido. Lo mejor es ver directamente el ángulo que esté cerca o colindando o adyacente a la fuerza que se quiere calcular y descomponer. ¿Ya? Chicos, eso es. De que se puede, pero es mejor la otra forma.
¿ya? Sí, son iguales, pero limítense, yo prefiero que para que tengan menos problemas de error, ¿ya? Limítense a aplicar el ángulo a lo que es la fuerza que le están preguntando. Claro, podría calcular el ángulo aquí, luego calcular la fuerza acá y luego cambiarle todo el signo para llevar al otro lado. ¿Pero eso para qué? Eso indirecto. Y eso, cuando las cosas son medidas indirectas, aumenta la posibilidad de tener errores, ¿ya? Así que eso. Pero pueden hacerlo si quieren así, pero es mayor riesgo y se alargan más. No es recomendable, ¿ya? Bien, entonces este ángulo de aquí, chiquillos, ¿cómo lo voy a calcular? Díganme. ¿Cómo se le ocurren que lo vamos a calcular? Algunos me dicen que el seno, ya, bien, pero ¿qué es lo que sería el seno, Constanza? El seno te sirve lo que es el cateto opuesto con la hipotenusa. Lo puedes usar perfectamente. De hecho, ya calculamos la hipotenusa, ¿ya? Pero hay algo que es mucho más directo y más seguro, porque incluso puede ser que aquí hayan calculado la hipotenusa usando Pitágoras y por ahí ingresaron algo mal, algo no lo pusieron al cuadrado y podrían tener incluso esa hipotenusa calculada con mal valor y podría arrastrarle si usan seno y coseno. Así que lo que yo recomiendo es que usen los mismos datos que le están dando, ¿ya? Serían los datos de este triángulo que está aquí. ¿Se dan cuenta? O sea, si yo quiero calcular este ángulo, chiquillos, y este cateto que mide 6 metros, ¿qué cateto va a ser con respecto al ángulo que tengo aquí? Díganme. ¿Qué cateto sería este que dice 6, este que vale 6? ¿Qué cateto sería con respecto al ángulo que está ahí arriba? El opuesto. Perfecto. Entonces, este va a ser el cateto opuesto. Y por ende, este que tiene 8, yo sé que se descarta, por descarte lo van a sacar, pero ¿cuál sería el cateto que tiene este que vale 8 metros, que está aquí vertical? Fíjenlo con ese nombre, chiquillos, es súper importante, ¿ya? Sería el cateto adyacente. Perfecto. Entonces, aquí tenemos el cateto adyacente, ¿ya? Entonces aquí está la pregunta. ¿Qué relación trigonométrica nos relaciona el ángulo con el cateto opuesto y el cateto adyacente? Muy importante verlo así. Excelente, Constanza e Ignacio, ¿ya? Sería la tangente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Vamos a tener que ese ángulo, la tangente de teta, y véanlo siempre así, chiquillos, la tangente de teta va a ser el cateto opuesto partido por el cateto adyacente, ¿ya? Si a esto le aplicamos o lo componemos por tangente a la menos 1, a ambos lados, a la izquierda y a la derecha, esto nos va a quedar el tangente a la menos 1 de la tangente de teta, ¿cierto? Y al otro lado me quedaba tangente a la menos 1 de cateto opuesto partido por cateto adyacente. ¿Por qué aplicamos tangente a la menos 1? Porque tangente a la menos 1 o arco tangente es la función inversa de la tangente normal. Entonces queremos eliminar eso y que al final nos quede que el ángulo teta va a ser igual a la tangente a la menos 1 de el cateto opuesto partido por el cateto adyacente. Y véanlo siempre así, chiquillos, y esta regla tiene que ir siempre y tienen que sabérselo, ¿ya? En algunos textos de repente le dicen que aquí va la componente en Y y aquí va la componente en X abajo y se hace una rotación especial, pero o sea, siempre vean que el ángulo que quieren calcular y tiene los dos catetos, tienen que tomar el cateto opuesto, dividirlo por el cateto adyacente y eso aplicarle tangente a la menos 1. Muy importante, chiquillos, tener la calculadora en grados, ¿ya? ¿Y cuáles son los grados? Son los que vendría a ser los degree, que eso les va a salir una D en el visor ahí arriba de la calculadora, ¿ya? Eso. Exactamente, para sacar el ángulo. Ustedes seguramente muchos lo podrán tener en radianes, porque venimos saliendo de una prueba que estábamos trabajando en radianes, ¿cierto? Y los ángulos no lo usan en ninguna parte más. Así que ahora tienen que usar de los dos, porque también en las ecuaciones de ondas electromagnéticas también van a tener que usar en radianes, entonces se van a tener que mover entre los dos modos de la calculadora, ¿ya? Eso.
Bien, entonces teniendo esto, chiquillos, ustedes simplemente lo transcriben. Vamos a calcular ahora sí el teta. Esto directo al formulario, chiquillos. ¿Ya? El ángulo teta va a ser el tangente a la menos 1 de... Y aquí entonces quiero calcular ese ángulo teta. ¿Y cuál sería primero el cateto opuesto? Sería 6, ¿cierto? Y el cateto adyacente, ¿cuánto vale? Vale 8. Todos los valores positivos. Estamos hablando en términos de distancia. ¿Ya? Entonces, tendría que colocar aquí el cateto opuesto arriba, que es 6, y abajo el cateto adyacente, que en este caso vale 8. Y ahí les va a decir lo que es el valor del ángulo de inclinación. Es súper metódico esto, pero es un excelente ejercicio, chiquillos. Lo más probable es que en esta clase hagamos solamente 2 ejercicios, pero créanme que de ahí viene todo, ¿ya? De ahí viene todo. Entonces, acá me da 36,87 grados, que en general lo aproximo como si fueran los promedios, o sea, 37 grados, ¿ya? Y ese ángulo lo tengo ahí, ¿ya? Ese es el ángulo de aquí arriba, que vale, miren, efecto Doppler ahí, chiquillos. ¿Cómo estuvo? ¿Lo escucharon o no? El efecto Doppler, mucho habría pasado justo en la clase, habría sido genial. Lo subo hasta el Instagram. Ya. Bien, pues chiquillos, entonces calcúlenme ahora con ese efecto Doppler la velocidad que es la que viaja la... no. Estuvo buena, ¿eh? Sí. Yo les dije ahí antes que pasara. Es que esa es la idea de la física, por eso me gusta tanto física, chiquillos, porque se relaciona con cosas de la naturaleza. Ahora, muchos los odian porque tenían un profesor discriteriado que los trataba mal, no sé, o era muy intolerante, pero en general eso de relacionar matemáticamente con un suceso de la naturaleza lo encuentro fenomenal, chiquillos, ¿ya? Todas juntas, sí, es verdad. Es verdad, ¿no? Sí. Siempre que veo que no le gusta física es porque tiene una mala experiencia personal con un docente. De verdad que sí. Y está demostrado que lo emocional en aprendizaje es crucial. Ya, tenemos ese ángulo, chicos, ¿ya? Es de 37 grados. Es el que tengo aquí, ¿ya? Y tenemos que el módulo de ese vector vale 4,32 por 10 elevado a menos 3. Entonces, esto de aquí le voy a hacer una ampliación a ese vector de fuerza, ¿ya? Lo que estamos viendo, en otras palabras, es esto. Miren, tenemos que sería ahí el vector, ¿cierto? Este sería el F12, que vale 4,32 por 10 a la menos 3 newton, y ese vector tiene ahí un ángulo para poder descomponerlo, que este vendría a ser de 37 grados. Y la pregunta, chiquillos, así tal cual, ese vector, el F12, ¿hacia dónde está apuntando? Díganmelo con sus palabras, así espontáneas, con solo verlo. ¿Hacia dónde está apuntando ese vector? Porque esa es la clave para descomponerla. Izquierda hacia abajo o hacia abajo a la izquierda, ¿cierto? Por lo tanto, quiere decir que este vector va a tener una componente hacia abajo y otra componente hacia la izquierda. ¿Ya? Perfecto. La componente que va hacia abajo, esta de aquí, es una componente en el eje X o Y. Díganme ustedes, chicos. Lo estamos desarrollando porque así es como lo tienen que hacer. Perfecto. Sería el F12 según el Y, la componente en Y, ¿cierto? ¿Qué signo tiene esa componente? Díganme. Aquí vamos a decir que tenemos un triángulo rectángulo en ese punto de acá. Sería muy bien negativo porque va hacia abajo, chicos, ¿ya? Y eso déjenlo especificado al tiro, porque ese signo menos lo van a tener que poner en forma manual, ¿ya? No como cuando hacíamos el diagrama del cuerpo libre, que ahí le ponía el signo menos igual viendo hacia dónde apunta, ¿ya? Bien, y esta componente que está aquí a la derecha sería la componente en el eje X. ¿Y qué signo tiene esa componente en el eje X, chicos? Exactamente, Bastián. ¿Ya? Tendría que tener un signo menos. Perfecto. Entonces, este de aquí, el vector que calculamos, chiquillos, ese módulo, siempre al momento de descomponerlo va a ser la hipotenusa.
¿ya? Igual como lo vimos nosotros en los diagramas de cuerpo libre anteriores. Así que, acá, la componente en el eje X, chiquillos. ¿Qué cateto es respecto al ángulo? Primero que todo. La componente en el eje X, ¿qué cateto es respecto al ángulo? Es súper importante este análisis. Sería el cateto opuesto. Perfecto. Si es el cateto opuesto, ¿qué función trigonométrica le vamos a relacionar? ¿La función seno o coseno? Aquí ustedes están estudiando, se están ahorrando mucho tiempo. Perfecto, Constanza y Bastián. Sería el seno. Entonces tenemos aquí que este va a ser el cateto opuesto, por lo tanto, para descomponerlo, vamos a usar el seno de teta. Y por otro lado, la componente F12 en Y. ¿Qué cateto sería? Yo sé que lo están viendo, pero soy insistente para repasarlo. ¿Qué cateto sería ese? El adyacente. ¿Y qué función trigonométrica le relacionamos a ese cateto adyacente? Siempre el coseno. Ya estamos repasando todo, por eso les pregunto, aunque la pueden descartar por lo que ya dijeron, igual le insisto preguntando, cateto adyacente, esto se relaciona con el coseno de teta. Entonces ahora viene el momento de cómo hacerlo. ¿Se dan cuenta? Este modelo maestro vale oro, chiquillos, ¿ya? Así que véanlo con mucha calma y por eso me demoro y explico detalle a detalle, porque es muy importante agarrar esto. Esta es la parte más complicada porque después le van a poner más vectores de fuerza y todo, ¿ya? Pero con esto, agarrando esto, ya están listos. O sea, por lo menos ya tienen el 90% de avance en el problema de fuerza y campo eléctrico. Entonces, acá vamos a tener que el F12, según la componente en X que tengo acá, es igual al módulo siempre, que es lo que ya calculamos de antes, ¿cierto? Que es esta hipotenusa que está aquí. Esto, como en la componente en X, en este caso, es el seno, porque también podrían haber calculado el ángulo quizás de esa forma, ¿cierto? Y calcularlo así, como me decían, también les sirve, ya, tirar el 53 para un lado, pero es más difícil de ver a veces, pero si se manejan y tienen experiencia en eso, lo pueden hacer igual. Y aquí ya me cambiaría en vez de seno a coseno, porque sería el cateto adyacente. Entonces siempre va a depender si lo que quiero calcular como componente es opuesto o adyacente, para ver si aplicamos seno o coseno. ¿Ya? En este caso, la componente F12 en X, eso es un cateto opuesto, por lo tanto, eso va a tener que ir con el seno de teta. ¿Y qué otra cosa más tienen que dejar visto, chiquillos? Tienen que dejar visto que eso es negativo porque apunta hacia la izquierda, según el eje X, eso es negativo y ese signo se lo tenemos que colocar de antes, ¿ya? Porque el ángulo siempre les va a dar entre 0 y 90. Si ustedes lo calculan de esta forma. Entonces ese signo cuando es más o menos tenemos que colocarlo siempre, ¿ya? Siempre el seno y el coseno entre 0 y 90 les va a dar positivo, así que el signo también lo tienen que ver ustedes aparte, ¿ya? Eso. Entonces, aquí van a tener que sería menos 4,32 por 10 a la menos 3, ¿ya? Que es el módulo, por el seno de 37 grados. Entonces, el F12 en X les va a quedar menos 2,5998, y por supuesto eso lo pueden aproximar a menos 2,6 por 10 elevado a menos 3, y todo eso en newtons, chiquillos, ¿ya? ¿Se agarra la idea? Esa sería la componente en X. Ahora, ¿cómo sería la componente en Y? El F12 en Y es el módulo que quiero descomponer, ¿cierto? El F12. Ahora, como la componente en Y es el cateto adyacente, esto se relaciona con el coseno del ángulo, ¿ya? Y tienen que dejar visto ustedes que como apuntaba hacia abajo, esto tiene una componente que es de signo negativo, por lo tanto ese signo negativo nosotros lo colocamos aparte en forma manual, ¿ya? Entonces les va a quedar aquí menos 4,32 por 10 elevado a menos 3, ahora por coseno de 37 grados, ¿ya? Y les va a quedar aquí entonces el F12i menos, y aquí les va a quedar menos 3,45 por 10
elevado a menos 3 newtons, ¿ya? Lindo aquí si le ponemos el versor I tongo y este es el versor J tongo, ya que esa componente es exclusiva del eje Y, versor, y esta componente de aquí abajo es exclusiva del eje, perdón, del eje X, versor, y la componente aquí abajo va a ser exclusiva del eje Y, J versor, ¿ya? Ahí tienen las dos componentes separadas. Entonces, ahora la fuerza, chiquillos, ¿cómo sería? La fuerza 1, 2, ahora como vector, chiquillos, sería sumar las componentes, o sea, decir la componente 1, 2 en X más la fuerza de las componentes 1, 2 en Y. La idea es que separen las componentes, o sea, no debo sumar el número menos 2,6 más el menos 3,45, sino que tendría que decir que menos 2,6 por 10 elevado a menos 3, eso corresponde al inversor, ya que está en el eje X, ¿cierto? Y esto va a ser más menos 3,45, o le ponen de frente menos nomás, por 10 elevado a menos 3, y todo esto según el J versor, ¿ya? Y esto de aquí estaría en newtons. Ahí tengo separadas las componentes. Y la otra, que la van a usar mucho más, yo creo, porque es más práctico al momento de sacar superposición, va a ser igual a el par ordenado menos 2,6 por 10 elevado a menos 3, y aquí va a ser menos 3,45 por 10 elevado a menos 3, y todo eso en newton. Aquí está claro que aquí está la componente en X y aquí está la componente en Y. Ya generalmente esa es la forma que más van a encontrar cómo resolver. Ya se evitan ahí el trámite de los versores, pero principalmente por aquí va el asunto. ¿Ya? ¿Se entiende bien, chiquillos? El modelo, más o menos, cómo hacerlo, lo visualizan, ¿les queda claro? Es algo súper metódico. Les voy a poner aquí un poquito más ampliado para que vean un poquito más el desarrollo. Ahí tal vez se veía demasiado chico, pero más o menos por ahí va el asunto. ¿Ya? Se agarra la idea, chicos. ¿Se logró entender bien? Más o menos la mecánica, el procedimiento. ¿Dudas, consultas? Bien. ¿Están caberuzos, chiquillos, para hacerse uno ustedes? Ya. Si fuera el Q1, lo puedo calcular perfectamente. Si fuera el Q1, por ejemplo, o sea, si aquí me hubieran, por ejemplo, preguntado por esta fuerza que está acá. Ahí, el F21, claro, ahí seguramente me habría convendrido calcular el ángulo desde aquí, ¿cierto? O sea, ahora el cateto opuesto habría sido 8 y el cateto adyacente habría sido 6. Y ahí le habría dado un ángulo de 57 grados y habrían hecho la descomposición normal y todo, ¿ya? O podrían haber tirado este ángulo aquí al principio formando el triángulo, o por complemento haber calculado el 37 al 53. Hay muchas formas de hacerlo, chiquillos, ¿ya? Pero para mí, humilde forma de pensar, pienso que lo más directo es calcular el ángulo que está alrededor del vector que quieren descomponer, ¿ya? O sea, un ángulo adyacente, ¿ya? Por supuesto, chiquillos, si en determinado caso calculando esto, y ustedes les preguntan cuál sería la fuerza F12, ¿cierto? Que es fuerza eléctrica sobre la carga 1. ¿Qué es lo que tendrían que hacer aquí, chiquillos? Si tuvieran que calcular ahora esa fuerza, tengo que volver a poner el triángulo rectángulo, hacer la descomposición, calcular el ángulo, aplicar seno y coseno, todo de nuevo. Si ya hicieron el cálculo F12, simplemente sería exactamente, Bastián, fuera, perdón, Ignacio, sí, son signos contrarios. O sea, aquí en este caso simplemente van a decir que el F12 va a ser el inverso del F12, o sea, del F21, perdón, va a ser igual al inverso del F12. Esto va a ser igual a menos 2,6 por 10 a la menos 3, menos 3,45
por 10 a la menos 3. Entonces, ese signo menos se va a distribuir en cada uno de los elementos. Entonces, finalmente, lo que voy a hacer es cambiarle el signo a todo, ¿cierto? A cada una de las componentes. Entonces, le va a quedar 2,6 por 10 elevado a menos 3. Esto va a ser 3,45 por 10 elevado a menos 3 por el principio de acción y reacción. Eso es, chicos, ya ahí se dan cuenta, o sea, la idea es no hacer todo de nuevo. Y de repente preguntaba, o sea, de repente preguntaba, calcúleme la fuerza sobre la carga 1 y después la fuerza sobre la carga 2. De repente me hacían todo este trabajo para la fuerza de la carga 1 y para la carga 2 volvían a hacerlo, volvían a calcular este vector, descomponerlo y todo un cuento. Encima les daba tinto. Entonces, era porque se equivocaban y porque se alarga mucho. La idea es simplemente usar las propiedades de la ley de acción y reacción. ¿Ya? Eso. Bien. Chicos, ¿cómo están para hacerse uno? Les voy a poner a tiro uno. ¿Ya? Y este va a ser más cototo porque se lo vamos a colocar con... no, no se los voy a colocar todavía con coordenadas. ¿Ya? Se los podría colocar con coordenadas. Ya. Vamos a hacer aquí un ejercicio y háganlo ustedes para ver cómo anda la cosa. Entonces, no, no les voy a tirar al tiro ahí a los leones con... Déjenme aquí construirle bien, con mucho detalle esto. Ahí está. Esta va a ser mi carga 1, que va a ser, ¿cuánto le daremos? 5. No, y tengo que tener cuidado por cómo se va a dibujar. Por eso, aquí, esto tendría que ser ahí. Q2 igual a 3 por 10 elevado a menos 6. ¿Ya? Y para tirarle un poquito aquí la orientación, vamos a tirar un triángulo rectángulo por arriba. Este ejercicio se viene bueno, chiquillos. Háganlo. Háganlo, háganlo como sea. Cuando ustedes practican, vale oro, chiquillos. Vale mucho oro. Ya, aquí vamos a tener que decir que arriba, no ya me fome con los datos, va a ser 5 metros y aquí abajo van a ser 3 metros. De hecho, coinciden con el valor de las cargas. ¿Se dan cuenta? Eso. Entonces, aquí ustedes calcúlenme la fuerza eléctrica como vector que provoca. No me acuerdo si era con... Se me confunde la... Sí, ya. Que provoca Q2 en Q1. Eso, chiquillos, calcular la fuerza eléctrica que provoca la carga 2 en Q1, o la fuerza eléctrica que está actuando sobre Q1, o la fuerza en Q1. Hay muchas formas de decirlo. ¿Ya? Aquí lo que menos me importa es que ustedes a la fuerza le llamen F1-2, F2-1, F1, o sea, da igual. Pero el punto es eso. ¿Se entiende bien lo que se está preguntando, chicos? ¿Alguien tiene alguna duda? Ya, chicos. Entonces, ¿cómo están para hacerlo? Díganme. ¿Se sienten aptos? ¿Están listos para este desafío? ¿Cómo nunca? Entonces lo empiezo a hacer, ya, pero ya, tal vez el otro se pasó muy rápido, ¿cierto?
Ya, pero háganlo ustedes. ¿Lo quieren hacer ustedes, chiquillos? Vamos con eso, porque para mí es importante que lo hagan. Es súper importante. Es más, les voy a copiar el modelo, pero en chiquitito. A ver si me resulta. Espérenme. No, no me va a resultar. Va a quedar ínfimo. ¿Ya? Pero ahí la idea es que ustedes vayan tomando nota, apuntes, pues, chiquillos. ¿Ya? Denle acá unos minutitos, planteenlo. Tengo la respuesta, ¿eh? Todo. Pero de todas formas lo voy a hacer igual. Para mí esto de descomponer el ángulo es crucial. ¿Ya? O sea, descomponer el vector de fuerza y todo, y cómo hacerlo es muy relevante, muy, muy, muy relevante. Con esto ustedes ya, si saben bien cómo calcular la fuerza y descomponerla, lo demás les va a salir al tiro. ¿Ya? Lo demás va a cambiar es que tengan que hacerlo después dos veces, sumar las componentes en X y en Y. Pero este es el punto clave, es que sepan descomponer la fuerza. ¿Ya? Así que no tengo ningún problema en tirarme toda la clase con dos ejercicios, porque esos dos ejercicios valen la pena y son el molde maestro de todo esto. ¿Ya? Denle nomás a mis chicos, por favor. Pueden preguntarme todo lo que quieran. Es súper metódico, como pudieron ver. Ya mañana estaríamos viendo el principio de superposición con fuerzas y ahí ya vendría a ser como mal tipo problema real que podrían enfrentar en el control y la solemne. ¿Ya? El control de esto va a quedar después del de sonido. Recuerden que la próxima semana es el control de sonido y después de eso tenemos una semanita de receso o descanso, chiquillos, y después de esa vamos a tirar el control de fuerza y campo eléctrico. Y ahí ya vamos saliendo ahí de los controles y por lo menos no vamos debiendo nada. Puede usarlo con decimal, ¿eh, Constanza? Yo generalmente lo aproximaba a un valor entero, por arriba o por abajo, solamente para simplicidad de los datos. Yo aconsejo aproximarlo, porque generalmente hago así la pauta. Pero también si le da el valor ahí entre medio, no debería ser perjudicial. Ya, la fuerza eléctrica, les voy a poner al tiro el resultado, chiquillos. Ahí abajo. En
la carga 1, ¿cierto? Fuerza eléctrica en la carga 1. Eso les va a dar menos 3,4 por 10 a la menos 3 y 2,04 por 10 a la menos 3 y todo eso en newtons. ¿Te dio algo parecido, Sofía? Es difícil que dé al principio. ¡Oh, Sofía! ¿Qué pasó? Ah, el módulo les da 3,97. Sí, no te preocupes, Sofía. Si esto tiene hartos pasos, así que tómense su tiempo. Para mí que lo ejerciten es crucial, chiquillos. Es crucial. Es donde más vender ejercitando esto. ¿Ya? En la primera, porque el vector, fíjate a dónde tiene que apuntar. ¿Cómo son las cargas? Signo igual es distinto, atracción o repulsión. Entonces la fuerza que va a salir de la carga 1, ¿hacia dónde tiene que apuntar? Y eso me dice el signo. ¿Ya? Ahí cuando lo dibuje les va a quedar claro. Yo les tiro como las orientaciones para que la craneen, se dan cuenta, para que la piensen un poquito. Y no decirle al tiro, esto da esto, para que ustedes lo analicen y ahí corrigen mejor el error todavía. ¿Ya? Sí, esto es súper gráfico, chiquillos. O sea, tienen que dibujar. Tienen que poner las manitos, dibujar, ver hacia dónde apunta, cuáles componentes son positivas o negativas según su dirección. Todo. Es súper detallado. Ya, porque los tiré antes con puro ejercicios que era de atracción. Ya, entonces, claro, vean eso. Ya, vean eso. En el fondo, Ignacio, si lo hiciste con atracción, eh, te debe dar lo mismo, pero con los signos opuestos. ¿Ya? Está bien hecho, claro. Lo mismo, pero con los signos opuestos. O sea, te tendría que cambiarle el signo a la componente en X y en Y. Pero aún así, si llegaste, aunque te dieran los dos valores al revés, quiere decir que lo hiciste muy bien, porque supiste ver el ángulo, descomponerlo y todo. Así que está muy, muy bien. Ya. Bien, chiquillos, ¿estamos ready? ¿Se los hago o se quieren seguir divirtiendo? Ya, les doy 2 minutitos más y me encanta que lo hagan, chiquillos. Aquí es donde falta la componente presencial para ir ahí viendo cómo lo están haciendo y orientar. Es muy buen ejercicio, sin ningún problema, chiquillos. Tómense su tiempo, háganlo. Después por lo menos les voy a dejar, me imagino, enunciado el principio de superposición y ya mañana vamos a ir viendo un ejercicio ya en modo hard, en modo difícil ahí para poder, para que veamos menos para dónde va el asunto. Lo importante es que se lo alcance a resolver, chicos.
Ya, mis chicos, ¿estamos ready? ¿Se lo comienzo a hacer? Ya, perfecto. Ya para alcanzar a explicarlo bien y todo, no se preocupen. ¿A alguien le dio, solo para saber, como retroalimentación? Solo para saber que alguien le dio ahí parecido. Ya, voy a ver también, porque esto lo... Ya, puede ser que me haya equivocado en un exponente porque lo hice ayer así súper apurado. Lo voy a realizar aquí completito, chicos, ¿ya? Y de hecho, chao con la respuesta. Olvidémonos de la respuesta porque me interesa que lo hagamos todo. Ya, primero que todo, voy a explicarlo ahora, ya con, no con tanto detalle, sino más que nada para que ustedes puedan eh, visualizar esto. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos que hay dos vectores, o sea, perdón, dos cargas, carga 1 y carga 2, ¿cierto? Ambas cargas son positivas, por lo tanto, como son las dos positivas o de igual signos, quiere decir que hay una repulsión, una fuerza de repulsión entre ambas, ¿ya? Las cargas de distintos signos se atraen y la de igual signo se repelen. Entonces aquí tendría la línea que conecta estas dos cargas y lo que tendríamos es que la carga 1 va a querer ir en contra de la carga 2, o sea, de esta línea la proyecto hacia el otro lado, y esta otra también iría hacia el otro lado, ¿cierto? Las dos están arrancando una de la otra. A nosotros nos están preguntando la fuerza que provoca Q2 en la carga Q1, o sea, esta de aquí, ¿ya? Esa F12. Perdón, F21, según Serway, insisto. Según el Giancoli sería el F12. Ya, entonces al tener esto, lo importante es que tendríamos que calcular el módulo, ¿cierto? Y para el módulo que necesitaríamos, necesitaríamos la distancia que está aquí, el R12. ¿Se dan cuenta? Y ese R12 simplemente va a ser lo que es la regla de Pitágoras, o sea, va a ser la hipotenusa. Tenemos que un cateto vale 5 y el otro vale 3, entonces el R12, eso va a ser igual a la raíz de 5 al cuadrado más el 3 al cuadrado, y ahí cerramos raíz, ¿ya? Y eso nos da 5,83. 83 metros. Eso es lo que tendríamos ahí. Ya, perfecto. Y con eso podemos calcular el módulo. ¿Ya? O sea, nos va a quedar el F21 como vector. Primero calculamos el módulo. F21 le va a quedar la constante eléctrica, 9 por 10 elevado a 9, por la carga 1, que sería 5 por 10 a la menos 6, por la carga 2, 3 por 10 elevado a menos 6, y todo esto dividido en la distancia que separa la carga 1 y la carga 2, que sería 5,83, y todo esto al cuadrado. ¿Ya? Al colocar eso, les da 3,97, perfecto, tal cual como le había dicho. 3,97 por 10 elevado a menos 3 newtons, ¿ya? Ese sería el módulo, ¿ya? Aún así, ahora viene la gracia o la desgracia. Hay que descomponer ese valor porque está con inclinación, está apuntando hacia arriba y a la izquierda, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el asunto aquí? Que yo no veo un ángulo directo que se conecte con el triángulo, ¿se dan cuenta? O sea, el ángulo queda para el otro lado o queda aquí, ¿cierto? Pero el punto es que esto tiene un truco que siempre se les va a repetir cuando el ángulo, o sea, el vector de fuerza queda como al otro lado del triángulo que se forma. Ustedes van a tener que, si veo el ángulo más cercano que va a estar a esta fuerza, ¿cierto? Sería este de acá, ¿cierto? Y ahí tengo lo que sería
el cateto opuesto, y aquí tendría lo que es el cateto adyacente, ¿cierto? Dejen poner esto abajo mejor. Aquí sería el cateto opuesto y aquí el cateto adyacente, ¿cierto? Para calcular ese ángulo. Claro, pero ese ángulo no está en contacto directo con el vector de fuerza, pero tiene su gracia. O sea que si nosotros proyectamos esta línea aquí, ¿ya? Vamos a tener que al otro lado está el ángulo opuesto al que yo tengo acá, al que calculé, ¿se dan cuenta? Y ese ángulo opuesto, ¿cómo siempre van a ser los ángulos opuestos? Sí, sí se puede hacer de varias formas, Claudio. La cosa es que trata de ver la coherencia trigonométricamente o geométricamente. Ya puedes usar incluso el ángulo de abajo y eso proyectarlo arriba y también te puede dar perfecto. Hay que hacerlo con cuidado nomás, ¿ya? Son iguales, exactamente. Entonces, este ángulo que está aquí, ¿ya? Que fue el que puse aquí, el alfa, perdón, el teta, se va a proyectar también hacia el otro lado de la misma forma. O sea, si yo calculo este ángulo aquí que me da, por ejemplo, 40 grados, al otro lado también tiene que ser 40 grados. Y así es como se hace cuando la fuerza apunta al otro lado de donde está el triángulo ángulo. ¿Ya? Entonces, seguimos con lo mismo, pues, chiquillos. Dijimos que el ángulo teta va a ser igual a la tangente a la menos 1 o arco tangente del cateto opuesto partido por el cateto adyacente. Y fíjense que aquí nos da al revés que lo otro. O sea, antes el cateto opuesto era el que quedaba en el eje X. ¿Se dan cuenta? Y ahora, por cómo me dan el ángulo, el cateto opuesto va a ser lo que queda ahí en el eje Y. ¿Ya? Es súper importante que no lo vean por componente en X y en Y, sino que vean cuál es el cateto que está opuesto al ángulo y el que está adyacente al ángulo. ¿Ya? Con eso ustedes logran resolver eso. Ya, entonces acá simplemente colocamos los datos. Sería tangente a la menos 1, el cateto opuesto, ¿cuánto mide? 3 metros, y el cateto adyacente mide 5 metros. Entonces va a ser el cateto opuesto, que vale 3, dividido por el cateto adyacente, que vale 5. Y eso de ahí va a quedar entonces arco tangente de 3 dividido en 5, y eso les da 30,96 grados, ¿ya? O sea, 30,96 grados, que en mi caso lo voy a dejar en 31, ¿ya? Para no trabajar con tanto decimal y todo eso. Entonces, ahí ya tenemos que este 31 grados se me va a reflejar al otro lado también, ¿ya? Y ahora, ¿cómo descomponemos ese vector? Aquí ya está la gráfica hecha. Tendríamos que el vector F12, por lo menos así le llamé, perdón, F21, eso les da 3,97 por 10 a la menos 3 newtons, y tendríamos que el ángulo que nosotros usamos para descomponer estaría ahí con un ángulo de 31 grados, ¿ya? La pregunta es, chiquillos, ese vector de ahí, ¿hacia dónde está apuntando? No me voy a cansar de decir esto una y otra vez, chiquillos, ¿ya? Soy súper insistente con la metodología acá, porque es la clave. Ese vector que está ahí, chiquillos, ¿hacia dónde está apuntando esa flechita? Con palabras, arriba a la izquierda. Eso, esa pura palabra que dicen ustedes ahí, eso nos está diciendo cómo van a ser los signos de las componentes y a dónde apuntan, ¿ya? Entonces, aquí vamos a tener que una componente va a la izquierda y otra componente va hacia arriba. ¿Se dan cuenta? Esta componente que va a la izquierda sería el F21 en X. ¿Qué signo tiene esa componente en X aquí en este caso? Negativo, y lo tienen que dejar visto, como va a la izquierda es negativo, y esta otra componente va a ser el F21 en Y. ¿Qué signo tendría la componente en Y en este caso? Perfecto, chicos, positivo, porque apunta hacia arriba, ¿ya? Y eso lo dejamos visto. Ahora, el mismo análisis, en base al ángulo que tengo acá, la componente en X, el F21 en X, le vamos a aplicar seno o coseno para poder calcularla. Díganme ustedes. Bien, Ignacio, va a ser coseno, porque esto es el cateto adyacente
al ángulo adjunto, y eso involucra que vamos a aplicar coseno de teta. En cambio aquí, la componente en Y va a ser el cateto opuesto, ¿ya? Y eso se quiere decir que vamos a aplicar el seno de teta. Tienen que ser ordenados. Fíjense que aquí el seno y coseno cambió respecto al ejercicio anterior. Todo depende de cómo se les dé el ángulo, o cómo lo tengan ustedes, ¿ya? O sea, aquí la componente en X aplicaba coseno, y en el caso anterior, la componente en X aplicábamos seno. ¿Se dan cuenta? Todo depende de cómo están situados los catetos. Así que siempre véanlo como cateto opuesto y adyacente para ver si aplicamos seno y coseno. ¿Ya? Es mi mayor consejo que les puedo dar. Entonces, acá tendríamos que sería el F21 en X. ¿Qué sería? Sería el módulo, ¿cierto?, del vector que quiero descomponer, que es este 3,97 por 10 elevado a menos 3. Por favor, no me digan que se cayó de nuevo. Ya, pero ¿lo hiciste con qué ángulo, Claudio? Listo. Si te dio con el ángulo complementario, entonces está bien, es lo mismo. Toma en cuenta que el seno de 37 es lo mismo que el coseno de 53. Así que en esa relación le hiciste bien. No hay una forma única de hacerlo. Eso es lo bueno que les va a quedar claro acá. ¿Ya? Y puede estar correcto igual. Bien. Luego a esto tenemos que aplicarle entonces la función coseno, porque era el cateto adyacente, coseno de 31 grados. ¿Y qué más? Tenemos que dejar visto el signo. El signo aquí les daba a la izquierda, va a ser negativo. Entonces lo dejan ahí con signo negativo, chiquillos. Les va a dar entonces 3,97 por coseno de 31. Y esto les da 3,4. Perfecto. Perfecto. Les da menos 3,4 por 10 elevado a menos 3. Le podemos colocar aquí el inversor en newtons para hacerlo lindo, ¿cierto? Y acá el otro sería el F21 en Y. Esto sería el módulo 3,97 por 10 elevado a menos 3 por seno de 31 grados, ¿ya? Y acá, valga la redundancia, como va hacia arriba es positivo. No tienen que ponerlo, pero lo voy a especificar así a propósito para remarcar que los signos lo ven según la dirección que están viendo ahí en las componentes, ¿ya? Aquí sería 3,97 por seno de 31, y eso les da 2,04. 2,04 por 10 a la menos 3. Esto sería según el J-versor, y la unidad sería en newtons. Entonces, chiquillos, ahí, finalmente, ¿cuál sería el vector? El F21 como vector ya sería un vector que tiene una componente en X que vale 3, menos 3,4 por 10 elevado a menos 3, y una componente en Y que vale 2,04 por 10 elevado a menos 3, y todo eso en newtons, ¿ya? Y es tal cual como les di la respuesta, chiquillos. ¿Se entiende el proceso? Todo eso. Créanme que estos dos ejercicios que hicimos aquí en la clase, para mí valen oro, porque es el molde maestro de cómo vamos a trabajar los ejercicios de electrostática principalmente lo que es campo y fuerza eléctrica, ¿ya? Eso. ¿Dudas, consultas, chicos? Díganme, por favor. ¿Alguien le quedó alguna duda, alguna consulta? De todas formas, tienen ahí... ¿qué tal? Ahora, Claudio me dice que lo calculó con el ángulo de 59. En otras palabras, lo que hiciste fue eso. O sea que, en vez de calcular ese ángulo 31, lo trabajaste con este. Hiciste aquí el ángulo de 59, entonces claro, ahí me iba a cambiar que esto, que la componente ahora Y iba a ser con coseno, y la componente ahora en X iba a ser seno, pero como el ángulo es complementario, es exactamente igual, no te va a dar problemas. Chiquillos, si está bien hecho, no hay problemas, ¿ya? Sí, sí, es exactamente lo mismo, chiquillos, ¿ya? La fuerza eléctrica, fíjate cómo ingresan los exponentes, Bastián, puede ser por ahí, ¿ya? A vez le pone un exponente o un 10 elevado a algo,
Pero tengan ahí harto cuidado con todo esto, ¿ya? Bien, mis chicos, ¿dudas, consultas hasta acá? ¿Se entiende bien el ejercicio? Con esos dos ejercicios estoy feliz, ya. Y les voy a dar un pequeño adelanto de lo que vamos a ver la próxima clase y quedamos listos, pero sí, muy breve, no se preocupen de eso. Ya, ¿cómo se viene ahora? Porque esto todavía está muy regalón, encuentro yo. ¿Ya? Muy regalón y como que muchos de ustedes me imagino que se deben sentir ofendidos al tener este tipo de problemas así tan simples. Entonces, como ustedes lo están pidiendo en su interior, tal vez no lo quieren decir, pero en su interior están pidiendo un desafío más competitivo, ¿cierto? Vamos a tener, por ejemplo, un caso en donde si, por ejemplo, tengo acá una carga 1, voy a inventar cualquier cosa, ¿eh? Esto lo voy a enunciar gráficamente y ya la próxima clase lo trabajamos y con esto ya terminamos la próxima clase. Miren, voy a tener acá una carga positiva, aquí lo voy a poner, no sé, una carga negativa, otra carga positiva y otra carga positiva. Entonces vamos a decir aquí que tendríamos lo que es el Q1, Q2, Q3 y Q4. Este ejercicio ya es demasiado bélico para hacerlo en una solemne, ¿ya? No tengo ni intenciones de preguntar algo así de largo, ¿ya? Falta odio. Es muy bueno ese. ¿Ya? Entonces, acá ustedes van a tener lo siguiente, chiquillos. Miren, les pueden preguntar, por ejemplo, calcular la fuerza neta. En Q1, o sobre mejor, ya la fuerza neta sobre Q1. Sobre Q1, ¿ya? O la fuerza neta que experimenta la carga 1, no sé, hay muchas formas de decirlo. ¿Y qué pasa? Aquí tengo una carga Q1 y tengo tres cargas alrededor, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que tendríamos que hacer aquí? Al menos para adelantar lo que vamos a hacer en la próxima clase. Tendría eso. Chuta. Chiquillo, que estáis chuta. Y ahí, ¿ya? Entonces, fíjense bien cómo se viene esto. Acá van a tener que entre la carga 2 y la carga 1 existe una distancia de separación que va a ser el R21. Aquí entre la carga 3 y la carga 1 va a ser una distancia de separación que va a ser el R31. Y entre la carga 4 y la carga 1 va a ser el R41. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer aquí, chiquillos, para calcular la fuerza neta? Recuerden que la fuerza neta es la suma de todas las fuerzas y eso me genera una fuerza neta o resultante, ¿ya? Por lo tanto, aquí tendríamos que darnos una buena pega, que sería el decir que entre la carga 2 y la carga 1 hay fuerza de atracción, entonces aquí estaría la fuerza que la carga 2 provoca en la carga 1, aquí entre la carga 3 y la carga 1, signos iguales se repelen, habría una fuerza que esté por ahí, esa sería la fuerza 3-1, y entre la carga 1 y la carga 4 hay repulsión también y les quedaría una fuerza de este tipo. Sería una fuerza 4-1. O sea, tendríamos que calcular estas tres fuerzas, las tres fuerzas, separar las componentes en X, en Y y sumar todas las componentes en X por un lado, todas las componentes en Y por el otro, y les daría, no sé, por ejemplo, les daría acá un valor que podría ser, por ejemplo, una fuerza neta que sería así, ¿ya? Sería esa la fuerza neta. ¿Qué es lo que sería la fuerza neta? Como vector sería la suma de la fuerza 2-1 más la suma de la fuerza 3-1 y más la suma de las fuerzas 4-1. ¿Dónde está lo entretenido de esto, chiquillos? En que si las tres fuerzas, por ejemplo, están con inclinación, tendría que descomponer cada una de las fuerzas y sumar todas las componentes en X en un lado, todas las componentes en Y al otro, y ahí tendría el resultado de la fuerza. Insisto que tres elementos con inclinación es demasiado largo. Generalmente les dejo uno con inclinación y otro vertical u horizontal. Pero esa forma de ejemplo lo vamos a ver mañana. ¿Ya? Eso, chicos. Esto se llama principio de superposición. Sí, la próxima clase la vamos a ver con ejemplos, ¿ya? Y esto, chiquillos, se llama, recuerden,
Principio de superposición. Es para calcular la fuerza neta, o sea, sumar cada uno de los elementos es separar las componentes y luego ahí me va a dar una fuerza neta, que esto ya lo vamos a desarrollar en la próxima clase. Ya, bien chiquillos, ¿qué haríamos entonces hasta acá? ¿Alguna duda, alguna consulta, una inquietud, algún sueño, algo, chiquillos? ¿Todo bien? Claro que lo vamos a ver en la próxima clase, ¿eh? Y vamos a hacer ejercicio y todo. Y con eso ya estaríamos cerrando lo que es la clase de la semana. ¿Todo bien, chiquillos? Ya, bien. Entonces dejamos la clase hasta acá y que tengan un excelente día, una excelente tarde. Si tienen alguna solemne, espero que les vaya excelente, chiquillos. Y eso, ya, mucho éxito. Mucho éxito. Adiós, Claudio, que estén muy bien. Chao, Sofía, Ignacio, Constanza, que les vaya excelente. Camila, que esté muy bien. Valentina, Aileen, Catalina, adiós, que estén excelente.